Ser el primer humano en entrar en Cthulhu no fue el honor que Baellen había soñado en sus noches de estudio. Fue una pesadilla de vértigo y sombras. Mientras Nikra lo cargaba a través de la penumbra, el mundo se convirtió en un borrón de hojas y alturas imposibles. Para un hombre nacido entre muros de piedra y atado a la gravedad del suelo, el ascenso a la ciudad colgante fue el descubrimiento de una tercera dimensión aterradora. Cthulhu no era una ciudad en el sentido humano. Era un organismo vivo de madera, seda de araña y piedra, suspendida en el vacío de una bóveda natural donde el aire olía a incienso de selva y a la humedad de las nubes. Baellen fue arrojado sobre una plataforma de seda trenzada que oscilaba suavemente sobre un abismo de 300 metros. Al levantar la vista, no vio el cielo, sino los ojos de una nación. Cientos de pumánidas observaban desde los puentes superiores, sus pupilas rasgadas brillando como estrellas cautivas en la penumbra de la cueva. El silencio allí arriba era distinto de la selva. Era un silencio cargado de juicio, un vacío absoluto que esperaba ser llenado por la primera mentira del invasor. En el centro de la plataforma aguardaba Cthulhu. El patriarca parecía una montaña de pelaje canoso y cicatrices, una presencia tan antigua que hacía que los reyes de Orodan parecieran sombras pasajeras. Su vara de obsidiana golpeó la madera, y el sonido vibró en los pulmones de Baellen, obligándolo a reconocer que su vida ya no le pertenecía. Nikra se situó a su lado, no como protectora, sino como el carcelero que entrega una ofrenda. Cthulhu no rugió. Emitió una serie de chasquidos secos, una pregunta que Baellen comprendió no por las palabras, sino por la intención. ¿Por qué traen el fuego a donde solo hay sombra? Baellen, con la garganta seca por el miedo y el humo del bastión ceniza, hizo algo que ningún humano había osado hacer en la historia de la nación de la Garra. Se arrodilló, no para suplicar, sino para posicionar su cuerpo en una señal de sumisión que había visto en sus breves observaciones. Forzó sus cuerdas vocales, ignorando el dolor del esfuerzo, y emitió un siseo prolongado, interrumpido por un chasquido agudo. Fue un intento tosco, una gramática rota, pero el mensaje fue claro. No soy el fuego, soy el eco. Un murmullo recorrió la aguja del cielo. El consejo de ancianos se agitó en las sombras. Que un ser de ruido intentara hablar la lengua de la seda era una blasfemia para algunos y un milagro para otros. Nikra intervino entonces, su voz rítmica defendiendo la vida del prisionero. Argumentó que el conocimiento de Baellen era la única arma que tenían para entender cómo detener la maquinaria de Bardos. Si los humanos podían imitar su lengua, ellos debían entender la mente del hombre antes de que el hierro devorara la selva entera. Mientras tanto, a leguas de distancia, en la seguridad de la capital de Orodan, la verdad era la primera víctima del general Bardos. Ante el rey y la corte, Bardos no habló de su propia negligencia ni de su trampa fallida. Mostró los estandartes quemados del bastión ceniza y declaró que Baellen había sido devorado vivo por las bestias. Usó el miedo para alimentar la industria. Las forjas que antes trabajaban para el comercio ahora vomitaban acero para la guerra total. Bardos anunció la creación de la columna de exterminio, un ejército equipado con ballestas de repetición y aceite alquímico, destinado no a abrir una ruta, sino a talar y quemar cada árbol hasta que Cthulhu no tuviera de dónde colgar. En la aguja del cielo, Cthulhu tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. No ejecutaría a Baellen, pero tampoco lo liberaría. El humano sería el espejo. Aprendería su lengua y sus costumbres bajo la tutela de Nikra, y a cambio entregaría los secretos de las armaduras y las tácticas de Bardos. Baellen aceptó, sabiendo que cada secreto que entregaba era una traición a su especie, pero cada palabra que aprendía era una esperanza para el mundo. Esa noche, mientras observaba las hogueras de la invasión humana brillando en el horizonte desde las alturas de la ciudad de seda, Baellen comprendió que ya no era un hombre de Orodan, ni sería nunca un pumánida. Era el puente entre dos incendios, y los puentes son siempre lo primero que arde cuando comienza la batalla final. El juicio había terminado, pero la verdadera cacería apenas comenzaba. Bardos ya estaba en marcha, y esta vez no traía exploradores, sino el final de una era envuelto en humo y acero.